Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. Vamos, voy a reventarle a Dreu la monetización. Voy a reventarle a Dreu la monetización. ¡Aborto! Hoy vamos a hablar de aborto. Ahí me cago en la puta. ¿Será cabrón? Bueno, vamos a hablar del tema del aborto, ahora fuera coñas, porque estos últimos días ha habido bastante rucu con el tema, ¿no? A raíz de que en la Comunidad de Madrid querían informar a las mujeres que se hacían un aborto del síndrome post-aborto, que es un síndrome que no está como tal diagnosticado, incluido en el libro de trastornos mentales y tal, pero que cualquier persona que no tenga metida la cabeza en el culo es consciente de que abortar puede tener ciertas consecuencias físicas y psicológicas. Recordemos que los abortos no siempre son el aborto súper deseado, no. Hay veces que el aborto viene por otras circunstancias. Y esto os lo está diciendo alguien que es pro aborto. Quiero decir, yo soy pro aborto. Yo tengo claro que yo en mis circunstancias no haría uso del aborto. Quiero decir, si Marta mañana se quedase embarazada, seguramente, salvo algo muy extraño, no haríamos uso del aborto. Pero yo soy pro aborto porque entiendo que hay otras casuísticas, otras circunstancias y que hay gente que se puede ver en situaciones en las que no se quiere ver. Yo eso lo entiendo y lo comprendo. Pero os juro que me están poniendo muy difícil el seguir siendo una persona pro aborto. Por ciertos discursos que están dando ciertas personas, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a ver una recopilación que tengo de unos vídeos y así lo podemos ver estupendamente. Pues váyanse a otro lado a abortar. Váyanse a otro lado a abortar, dice la señora Ayuso desde 1850. Usted ya sabe que esto pasa por culpa de gente como usted, porque hay muchas mujeres que cuando acuden a sus clínicas abortivas encuentran a un grupo de ultracatólicos acosándolas, llamándolas asesinas, cosa que por cierto es ilegal, pero sigue pasando. Usted ya sabe que esto pasa porque el 80% de los abortos de nuestro país se practican en centros privados. Mentira. Aquí tenéis datos estadísticos del Ministerio de Sanidad. Aquí abajo podéis ver cuántos se producen en centros privados y cuántos en centros públicos. 21,2, 78%. Y ya sé lo que me vais a decir. Bueno, pero eso es casi un 80. Bueno, pero no es un 80. Ese es el 78%. Pero eso, bueno, es una tontería, ¿vale? Voy a dar el beneficio de la duda de que se ha comido 2 decimales por no hacer un número más grande. Venga. En centros privados, no en centros públicos, no en la seguridad social, donde tendría que estar garantizado nuestro derecho. Usted ya sabe que esto pasa porque usted es una de las que niega la lista de objetores de conciencia, porque es muy fuerte que actualmente hay muchas mujeres... Espera, alto. Vamos a ver. El aborto es un tema para mí endiabladamente complicado. Entonces, para mí hacer un vídeo de 1 minuto para intentar hablar de esto me parece de un cinismo insoportable y de intentar simplificar algo que tiene una montaña de matices bajo mi punto de vista. En la sanidad pública existe una cosa que son los objetores de conciencia. Un objetor de conciencia es aquel médico que dice, oiga, mire, yo me hice médico para salvar vidas. De hecho, es que la base de la medicina en sí misma se hizo para salvar vidas y para alargar las vidas, no para acortarlas. Eso es algo que yo creo que no podemos discutir. Que todo lo que intenta hacer la medicina es alargar tu vida o mejorar la calidad de la vida que tú tienes, creo que no entra en una discusión. Bien. Dicho esto, en la sanidad pública hay objetores de conciencia, gente que no quiere hacer esto. Y esto puede existir para casos como el aborto, puede existir para casos como la eutanasia. ¿A mí me parece bien que exista? Me parece de puta madre que exista. Quiero decir, tú no puedes obligar... Si una persona considera que un aborto es quitar una vida, tú no puedes obligar a que esa persona se convierta en lo que ella considera un asesino, porque le vas a reventar la cabeza. Vas a acabar con ella. A nivel mental la vas a reventar. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces se ha intentado hacer un registro de médicos de objetores de conciencia. Claro, pero esto no deja de ser una puta manera de señalar a personas de, mira, todos estos son objetores. Entonces, yo no entiendo muy bien cuál es la idea detrás de este registro.
O sea, yo no entiendo cuál es el concepto que existe detrás de ese registro. ¿Qué ocurre? Los médicos a los que no les importa practicar abortos, ¿qué hacen? Montan clínicas privadas. Por ese motivo, hay una mayor cantidad de abortos en la privada que en la pública. Porque tú en la pública no puedes obligar a la gente a punta de pistola a llevar a cabo abortos. Es decir, una vez más, el mercado dio una solución a un problema. Porque es muy fuerte que actualmente hay muchas mujeres que acuden a centros públicos, a su centro público, que por cierto pagan con sus impuestos, y les digan, no tenemos a ningún doctor que pueda acudir. Usted ya sabe que esto pasa y usted ya sabe que hay muchas mujeres que actualmente no tienen bien reconocido el derecho del aborto por culpa. El aborto, vamos a explicar esto, ¿vale? El aborto no es un derecho. Es curioso que Carla, que ha estudiado derecho, no sabe que el aborto no es un derecho. De gente como usted y de sus políticas. Pero usted sabe, señora Ayuso, que prohibir el aborto lo único que va a hacer es perjudicar a las mujeres pobres. Una pregunta. ¿Ayuso en algún momento ha prohibido el aborto? O sea, quiero decir, yo vivo en la Comunidad de Madrid y a mí me gustaría ver. Lo único que está diciendo es, yo no estoy de acuerdo en que se señale a aquellos médicos que son objetores de conciencia. Porque las suyas, las de su casta, las que tenían dinero, cuando el aborto ya estaba prohibido en España, se iban a Londres. Usted ya sabe que la maternidad no es una imposición, pero a usted le gusta decidir por nosotras. Mire, si usted quiere ir a 1850, vuelva. No la vamos a echar de menos, pero a las mujeres, por favor, déjenos en paz. Bueno. ¡Yo, dinero fácil! La idea del registro es que si tienes a todos los médicos de una zona como objetores de conciencia, no puedes garantizar que las mujeres de esa zona puedan abortar allí y tendrías que gestionar traslados de médicos o pacientes para practicar los abortos. La lista de objetores tiene sentido si es oculta y... Si es oculta y solo se usa para gestión de recursos humanos. En esa situación lo podría comprender. Ahora, también te digo que hay una cosa aquí que Carla dice que es la de... No, claro, y las mujeres van a hospitales que han pagado con sus impuestos y no tienen recursos para las rotativas. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que resulta que tus impuestos no te cubren absolutamente todo? Sorpresa. Conclusión nueva. Vamos a ir ahora con Julia Salander. No se toca. Como PP y Vox lleguen al gobierno, vamos a perder muchos derechos. El otro día... Muchos derechos. ¿Cuáles? No lo dice. El aborto, pero no es un derecho, así que no lo puedes perder, pero bueno. Vox presentó una iniciativa en Madrid que obligaba a todo el personal médico a advertir a las mujeres que iban a abortar. Más que una advertencia, parecía una amenaza, diciéndoles que iban a sufrir el síndrome posaborto. Esto, que es un delirio de la extrema derecha, el PP lo aprobó. Y se ha liado tanto que en 24 horas se han echado para atrás. Te estarás preguntando, ¿qué es el síndrome posaborto? Vais a flipar. Según Vox, después de abortar se incrementa el consumo de alcohol y drogas. Tienes más probabilidades de sufrir TCAs, de tener pensamientos suicidas, te hace ser estéril e incrementa las probabilidades de muerte. Y esto es un resumen, pero la lista es eterna y está por escrito en la iniciativa que el PP aprobó. ¿Sabe Julia Salander que de las cosas que ha dicho, el aborto puede producir algunas de ellas o no? O sea, ¿Julia Salander es consciente de que además de ese aborto súper deseado, existen los abortos no deseados? ¿Julia Salander es consciente de esa realidad? ¿De que existen abortos no deseados? Y que en esos casos, sí, puede provocar depresión. Esto no tiene ningún sentido, tiene cero validez científica y los médicos se han negado en bloque a decir mentiras. El único objetivo de decir todo eso es coercionar a las mujeres para que no aborten. Y sinceramente me da mucho miedo que esta gente llegue al poder, porque todos los derechos que hemos ido consiguiendo los iremos perdiendo poco a poco, como está pasando en Estados Unidos, en Argentina o en cualquier país que gobierne esta gente. Esta gente, toma ya, muy bien. Muy bien, Julia. Increíble conclusión, de verdad, ¿eh? Espectacular. Espectacular. Bueno, y luego os traigo a la tercera pata para montar un buen banco, que es Sara Santaolalla en la versión que a mí más me gusta, que es Sara Santaolalla siendo entrevistada por Javier Ruiz, que es... Bueno, a mí esto me parece cine. A mí esto me parece cine porque yo me los imagino luego de noche en casa
que en vez de ver en Netflix diciendo, mira, cariño, en la entrevista que me has hecho hoy, esto que me has preguntado, me lo tenías que haber preguntado de otra manera. Y Javier Ruiz, pues tú no deberías llevar tanto escote cuando te hago una entrevista. Pues tú no deberías... Bueno. Está en cuestión el derecho al aborto en Madrid. Está en cuestión a petición del Partido Popular. Decía la señora Ayuso, no voy a cumplir la ley. Quien no cumple la ley en este país es un delincuente. Y como sabemos que se pega buenos veranos en Miami, en el casoplón de Rascafría, quizás como coja un poco de color, le van a acabar deportando los suyos si sigue... O sea, decidme por favor, o sea, que alguien me diga que esta se la ha visto venir. Esta no la habéis podido ver venir porque esta no la ha visto venir nadie. ¿Qué dices? ¿Qué dice de coger color y que la vayan a deportar en Miami? ¿Qué cojones tiene esto que ver con el tema de los abortos? O sea, que tú dices, ¿qué coño tiene que ver? No tiene nada que ver. Y como te descuides, te hace 7.291. Y es mongol. Incumpliendo la ley, pero sobre todo lo llamativo de esto es que estamos hablando de algo que dábamos por supuesto y asentado las mujeres, que era el derecho al aborto por culpa del Partido Popular. Entonces, al principio, cuando salió Almeida aprobando una medida de un síndrome inexistente y cuando siguió Ayuso mandándonos a abortar a otro sitio, lo primero que te sale y que sientes como mujer es una profunda indignación y enfado, diciendo, si ella dice que quién es Pedro Sánchez para hablar a las mujeres, ¿quién se cree que es Ayuso para mandarnos a abortar a otro sitio? El problema es que Ayuso es alguien. Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid. No es un hooligan como los de Hazte Oír que acosan a las mujeres a las puertas de una clínica abortiva. Es un hooligan con cargo público. Es una hooligan que preside una comunidad. Es una hooligan con mayoría absoluta, además, que tiene poder para prohibir, para perseguir y para acosar a mujeres que decían abortar libremente. En este caso, es una hooligan que sí puede mandarnos a abortar fuera y que está incumpliendo la ley. Por supuesto que es una hooligan que, ¿quién se cree para mandarnos a abortar, pero que está mandándonos a abortar fuera? Así que después del enfado, de la ira y de la tristeza que esto te provoca, lo único que podemos pedir es que no lleguen hooligans a la Moncloa. ¡Ja, mira, mira! Lo único que podemos pedir, que no lleguen hooligans a la Moncloa. Claro, que no lleguen hooligans a la Moncloa. Tururú, tururú, Ayuso hija de puta, vota PSOE. Que no lleguen hooligans a gobernar contra las mujeres, porque lo que estamos viendo es que las mujeres dábamos por hecho uno de nuestros derechos, el derecho... No es un derecho. A decidir, el derecho a decidir lo que llevamos dentro, incluso señoras como la señora Ayuso, que yo siempre respetaré lo que ella haga con su vida y lo que haya hecho, si ha tenido uno, dos o ninguno. Espero que los que tenga sea porque lo desee, no porque lo tenga que sufrir, desgraciadamente. Lo que yo quiero para la señora Ayuso lo quiero para todas, y lo que ella quiere solo lo quiere para las suyas. Este es el problema, que no solo le molestan las mujeres, que les molestan las pobres, y el aborto lo que hace... Le molestan las pobres, Siendo un derecho, es que garantiza que todas las mujeres, incluso las que les molestan, incluso las que tienen otro color de piel, las que tienen menos dinero o las que no tienen un ático por un presunto fraude fiscal, puedan abortar en una clínica. Toma ya, porque Ayuso es racista y porque, bueno, se ha liado mogollón. Bueno, vamos a hablar de unas cuestiones porque a mí me parecen relevantes. El año pasado, en España, hubo la friolera de 106.172 abortos. En contraposición a este dato, en 2024 hubo 300.000 nacimientos. Es decir, una tercera parte de los nacimientos han sido abortos. Yo soy una persona pro aborto. Y te digo que esto se nos está yendo de las manos, pero de una manera espectacular. O sea, a nivel de números se nos está yendo de las manos, pero una cosa absurda. Absurda, Sobre todo porque luego, cuando vienes aquí, te encuentras que, bueno, número de abortos según motivo de la interrupción. Lo que pasa es que los motivos me parecen una puta mierda, porque hay uno que es a petición de la mujer, que es sin ninguna explicación, ¿no? Porque, quiero decir, esto es para... Con esto busco desmitificar un poco ciertas cosas, ¿vale? Porque grave riesgo para vida o salud de la embarazada, que es uno de los motivos que yo considero legítimos.
Bueno, pues son un 2,6%. Riesgo de graves anomalías en el feto, que es otro de los motivos que veo importantes. El 2,4%. Otro de los casos. Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable. Oye, y es lo que te digo, y luego aquí podremos entrar en discusión de si está bien en estos casos o de si está mal. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero yo, para mí son los 3 motivos que, quiero decir, que me parecen más defendibles y que creo que menos discusión pueden suscitar. Bien. Esos índices es curioso porque, como veis, el primer año que hay es 2015. Y en 2015, cuando tú agrupabas estos 3 casos, un 10,5% de los casos eran estas 3 cosas. Es decir, 1 de cada 10 abortos era pues por riesgo para la salud o bien de la madre, o bien del feto, o bien enfermedades incurables. Vale. ¿Qué ha ocurrido? Que, por suerte y gracias a la ciencia médica, esto se ha ido reduciendo. Y se ha ido reduciendo y en 2024 se ha reducido hasta tal punto que ya no es el 10,5%. Ahora es el 5,3%. Es decir, se ha reducido prácticamente a la mitad, lo cual es una muy buena noticia. Pero claro, ¿esto qué implica? Esto lo que implica es que el resto de los casos, el otro 94,6%, es en el concepto a petición de la mujer. Y aquí es donde a mí me gustaría que hubiera cierto detalle. Cierto detalle porque se puede incluir lo que dice Usabdi, me parece bien, que es el de la violación. No me parece mal. Pero me gustaría tener algo de detalle más allá de a petición de la mujer. Me gustaría saber si es un problema de, oye, que es una cuestión económica. Oye, no tengo medios para poder tener un hijo. O sea, pero a mí me parece una parte relevante el saber si hay mujeres que quieren tener esos hijos y no pueden por una cuestión de medios materiales, y saber, por ejemplo, una cosa que me parecería interesante sería saber el promedio de abortos que hay. Cuando digo promedio, luego hablaremos de esto. Porque luego tienes la distribución en función de las semanas. El 75% son 8 o menos semanas. 8 o menos semanas. De 9 a 14 el 20%, de 15 a 22 el 4%. Lo mismo, otra vez. A mí esto me parece muy bien, pero si tú a mí no me juntas estas cosas, es decir, si tú no me permites que yo pueda cruzar información, oye, es que a lo mejor los que, digamos, están en ese rango de lo que consideramos más tolerable, resulta que están las últimas semanas de gestación. No lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero me gustaría un poquito más de información porque hay poquísima información. Una de las cosas que sí que me llama la atención, que lo he visto por aquí abajo, aquí está, por grupos de edad. Menores de 15, 354 de 100.000, que son muy pocos, muy pocos. Entre 15 y 19, 11.300, un 10%, ya me parece bastante. Entre 20 y 24, un 24.000, un 24%. Entre 25 y 29, un 23%. Es decir, si os fijáis, el grueso está entre los 20 y los 34. Ahí es donde están más del 65% de los casos. Ahora bien, ahí a mí hay ciertas cosas que me rompen un poco el cerebro. Me vais a permitir que haya cosas que me... Porque esto, en estos datos de interrupción voluntaria del embarazo, no se incluye la píldora. Es decir, vosotros sabéis que existe una cosa, que es la píldora del día después, que es, oye, tú estás tumbando con tu pareja, ¿no? Tú estás tumbando con tu pareja y dices, oh, vaya, se ha roto el condón. No es lo más habitual, pero puede pasar. Al día siguiente tú te vas a una farmacia, te tomas la píldora del día después que te cuesta 20 pavos y por 20 pavines, apañado. ¡Ojo! ¡Ojo! A mí la píldora del día después lo llaman esto lo meto como un inciso, ¿vale? Lo llaman la píldora abortiva y yo no termino de estar de acuerdo del todo con el concepto píldora abortiva porque tú te la tomas por el riesgo de... Quiero decir, puede ser que ni siquiera estés embarazada. Lo dejo ahí, ¿vale? Lo dejo ahí y ya me lo discutirá la gente, ¿no? Pero... porque al día siguiente es imposible saber si estás embarazada o no. Vaya. Aquí no se incluye el uso de la píldora. El uso de la píldora es lo que yo considero que puede estar incluido en las partes de has tenido un accidente o has tenido el megacalentón de tu vida, que es tú estás con tu pareja, no tengo condones, pero el calentón es extremo, vamos a zumbar igualmente. Pero claro, yo ahora aquí
yo ahora aquí me pregunto en qué contexto se está produciendo todos estos casos. ¿Cuáles son las situaciones en las cuales tú mantienes relaciones sin protección, prescindes de la píldora abortiva y luego te practicas un aborto? Porque quiero decir, evidentemente, vamos a ver, o sea, joder, creo, la última vez que lo pregunté, para quedarse embarazada había que follar. O sea, es requisito indispensable. Entonces yo lo que no puedo comprender es, tú mantienes relaciones sexuales sin protección, ojo, que luego te digo que este número de 100.000 es teniendo en cuenta las complicaciones que existen para que tú te quedes embarazada. Quiero decir que tú no disparas y eso es one shot, ¿sabes? No es todas así, ¡pum!, embarazada la primera. No. Normalmente no es así. Entonces, mi punto es, ¿qué casos se están dando de absoluta irresponsabilidad que están llevando a gente a abortar, en la mayoría de los casos, a las 8 semanas? O sea, antes de las 8 semanas, pero... O sea, es decir, ¿qué pasa? ¿Que al día siguiente tenías mucho lío como para ir a por la píldora? Y, pues bueno, se me ha ido. Bueno, pues ya la semana que viene ya con eso ya voy tranquilamente y ya me... Esto para mí no deja de ser una consecuencia fruto de un nivel de irresponsabilidad descomunal, debo decir. Y ojo, porque esto, de lo que estoy hablando del nivel de irresponsabilidad es al margen... Quiero decir, esto lo está diciendo una persona pro aborto. Y esto es al margen de que tú puedas tenerlo o no. Quiero decir, porque si tú no quieres tener hijos, que me parece lícito, pero entonces, ¿qué coño hace follando sin protección? O sea, no lo comprendo. O sea, y yo consideraba que de 20 a 34 años estaban personas adultas. Personas adultas que usan la cabeza. Y no me vale, por favor, que no me venga nadie diciéndome, no, pero esos son los casos en los que falla la píldora. Una polla como la manga de un abrigo. ¿Vale? Porque el índice de fallo que tiene la píldora es ínfimo. Y si ese fuera el caso, mira, te digo, lo entiendo. También te digo, no me vengáis a decirme, no, es que se me rompió el condón y no me di cuenta. Una mierda, otra mierda, como la manga de un abrigo también. Tampoco cuela. Porque no sé si alguno de vosotros habéis visto cómo es un condón cuando se rompe. Es como si yo os digo, mira, vais a hacer una cosa, coged un globo, lo infláis y luego intentad romperlo, pero sin que quede hecho un amasijo, sin que, digamos, explote. Es que eso es lo que pasa con un condón. Es que un condón cuando se rompe no se hace un agujerito, no, es que se raja entero. Incluso aunque no te des cuenta en el momento, cojones, te das cuenta después. Imagínate, tú eres, es que no tengo sensibilidad ninguna y he estado zumbando, tenía puesto el condón, se ha roto, no me he dado cuenta. Vale, ok. En el momento en el que te lo vas a quitar, porque, joder, entiendo que si te lo has puesto en algún momento te lo quitarás, dices, coño, hostia, pues, ¿sabes? Pues se ha roto, porque te das cuenta, ¿sabes? Porque... Es que, vamos a ver. Entonces, ¿alguien me puede explicar esto? Porque esto es lo que te digo que a mí me parece una absoluta y puta demencia. Esto es lo que a mí me parece la demencia. Pero sobre todo la demencia desde el punto de vista de la irresponsabilidad. Entonces, yo cada vez soy más partidario de... ¿Quieres abortar? A pagar. En la pública, a pagar. Salvo, si es uno de los casos, que están justificados. Es decir, que es un riesgo real para la salud. Si es porque tú eres una jodida irresponsable cuando tú tienes métodos como la píldora del día después, a pagar. A pagar tu responsabilidad. Porque luego ha habido una cosa que a mí me ha trepanado el cráneo 4 veces, me ha dado la vuelta y me ha pegado en la frente. Y esto es lo que a mí estos días me está haciendo que me cueste mucho seguir manteniendo mi postura pro aborto. Y es esto que os voy a leer ahora, ¿eh? Anne Lindane, la humorista de Canal Red. 5 abortos deseados y ninguna consecuencia física ni psicológica. Ni siquiera fueron procedimientos especialmente dolorosos o largos. A los 3 días saltaba por ahí. No vais a conseguir que vivamos la alegría de haber abortado con vergüenza, ni conseguiréis meternos miedo a hacerlo. Ninguna consecuencia física o psicológica, yo tengo mis peros. Yo tengo mis peros a eso. Pero es que, ojo, agárrate. Porque, claro, a esta señora hubo gente que le tiró mierda, gente de izquierda diciendo, oye, Anne,
igual lo de los 5 abortos no sería un poco excesivo. Bueno, ¿hasta qué punto llegó que ella... ¡Yo, dinero fácil! Anne Lindane no cuenta, tío. Es más troll que otra cosa. Si le sacaron tweets donde dice que es estéril o que se ligó las trompas. Liberal, no voy a entrar en eso. Porque ella dice que sí, se ligó, que en su 5º aborto fue cuando le ligaron las trompas. ¿Y sabes cuál es el tema? Que me lo creo. Y el tema es que me lo creo. Porque no sería la primera, ni la segunda, ni la tercera persona que sé a ciencia cierta que lleva 5 abortos. Por eso me lo creo. Y claro, tú vas al médico y le dices, lígame las trompas, y él te dice, no. Pero no te ligo las trompas porque es innecesario. Es que yo quiero follar a pelo. Bueno, pues te pagas la intervención y te lo haces, pero yo no. Es decir, yo no te voy a meter tremenda mutilación por tu puta cara bonita. No hay ningún motivo médico para que yo te haga una ligadura de trompas. Entonces, claro, cuando tú te pones a hablar con esta alegría de los 5 abortos, para mí se produce una banalización de un tema que yo considero extremadamente serio. A mí me ha costado mucho estos días porque he estado viendo un poco otra vez las posturas, estoy pensando en ello, estoy dándole vueltas. Es un tema que me parece que tiene 1.000.000 de matices. Claro, mi problema quizá con este tema es pensar que la gente es responsable. Ese puede ser que yo esté pecando de ser un ingenuo. De pensar que la gente es responsable sobre su modo de vida y sobre cómo hacen determinadas cosas, ¿no? Pensar que algo como un aborto es algo inocuo es de tener la cabeza muy metida en el culo. No es inocuo. No lo es. A ningún nivel lo es. A nivel físico tampoco lo es. Y vemos una vez más la gente que entra en defensa de lo público, pero es para hacer un abuso y un uso absoluta y totalmente irresponsable de los bienes públicos, como es yo he abortado 5 veces. Me parece la forma más retorcida de ver el tema, ¿no? Y honestamente, yo ahora te digo, yo a una persona, o sea, por eso os decía que es necesaria más información. ¿Por qué? Porque por cerrar un poco el tema, ¿vale? Yo entiendo que si tú vas a abortar porque tu hijo no es viable, lo entiendo, y eso tiene un efecto devastador para la madre, ¿vale? Es así. Y en esos casos, yo lo que recomendaría es acompañamiento psicológico. Pero es que si tú tienes una persona que ha abortado 3 veces, ahí hace falta acompañamiento psicológico. Acompañamiento psicológico y decirte, oye, que nosotros no te vamos a hacer más abortos, ¿eh? En la pública no te vamos a hacer más abortos. Si los quieres, te los pagas tú. Pero ya está bien. Porque me parece que tienes la cabeza reventada. Eso es lo que pienso. Ya me diréis qué os parece a vosotros.